Te autoricé. Bueno, les decía que vamos a empezar hoy el libro de Job. Eh, lo vamos a hacer de una manera un poquito diferente. Para mí, para que sepan, chicos, para mí del Antiguo Testamento es uno de los libros más hermosos de todo el Antiguo Testamento. Es un libro que tiene desde el punto de vista literario, por el hebreo que utiliza en el texto, por la dinámica que tiene el texto interior, es bellísimo, absolutamente bellísimo. Lamentablemente no lo vamos a poder leer todo porque es muy largo, lo vamos a ir analizando. Hoy vamos a empezar a leerlo realmente porque necesito que hagamos eso como un comienzo, pero después el resto lo tienen que seguir leyendo ustedes. Y yo les recomiendo muy especialmente que lo hagan porque, como les decía antes, es una de las joyas literarias de la Biblia. ¿eh? Así que es un libro escrito mayoritariamente en prosa. Tiene un poema de la sabiduría personificada que nosotros lo estuvimos viendo como género literario. Tiene también un rib. Acuérdense que ¿Se acuerdan esa clase que tuvimos con todos los géneros literarios? Y habíamos dicho que el rib era la disputa, cuando se genera una disputa, una pelea, una discusión entre dos personas, entre dos o más personas, y eso es un género literario, y claramente, quizás el libro de Job es uno de los que tiene los ribs más ricos, más literariamente más ricos, ¿no? Pero vamos a hacer de otra manera. Normalmente lo que hacemos es empezando hablando del texto, el origen del texto, etcétera, etcétera, pero como para mí tiene una connotación fuertísima, fuertísima, este libro para nuestra vida espiritual actual, porque tiene que ver con el sufrimiento. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a leer juntos los primeros dos capítulos. Yo voy a ir haciendo comentarios sobre esos primeros dos capítulos y después nos vamos a hacer una discusión, no una discusión, una charla entre todos. Me gustaría después que todos abran, no todos, los que quieran hablar, los que quieran decir algo, abran los micrófonos para hablar de lo que a cada uno de ustedes le pasa respecto a esto que vamos a decir del sufrimiento, porque como vamos a ver más adelante, y como todos ustedes saben, no hay vida sin sufrimiento, no existe. La vida y el sufrimiento van constantemente de la mano una de la otra. Entonces, bueno, hay que ver el hombre, cada uno de nosotros cómo lidia con eso, ¿no? Porque a todos nos tocó sufrir y algo más, nos va a seguir tocando sufrir. Entonces, bueno, ¿qué nos pasa a cada uno de nosotros con eso? Que me gustaría escucharlo y que hagamos un poquito de compartida. ¿Ok? Bueno, yo les voy a poner el texto. Este texto que les voy a poner es de la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué uso este? Porque este capítulo 1 en la Biblia mía, en la Cantera de Iglesias, está tan duro el texto en español que realmente se hace bastante difícil de leer. Entonces prefiero usar esta versión que es un poquito más amable para el lector, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar. Eh, Todos tienen el texto ahí, ¿no? Bueno, entonces yo voy a ir leyendo el texto, todos ustedes lo tienen ahí. Eh, pero el que quiera me puede interrumpir, ¿vale? Bueno, dice, érase una vez un hombre llamado Job que vivía en el país de Uz. Entonces, vamos a empezar por ahí. Yo les dije la vez pasada que este es un libro que es un cuento antiguo, lo más probable que sea de la zona de Babilonia. Lo más probable, lo más seguro que sea la zona de Babilonia. También hay algunos autores que lo relacionan con alguna literatura egipcia, pero a mí me parece que no, a mí me parece que tiene una raíz más babilónica. Y el país de Uz nadie sabe dónde está. O sea, probablemente esto sea un cuento inventado, un cuento, bueno, los personajes no existen, Job no existe, Job no es una persona de existencia real. Y es un cuento babilónico que Israel lo toma. Acuérdense lo que dijimos, que la sabiduría hasta
el libro de Job era una sabiduría internacional, por lo cual Israel en ese momento estaba completamente abierto a recibir textos sapienciales que venían de otros pueblos, de otras culturas, y esto puede estar enmarcado perfectamente en esa dinámica, ¿ok? Aparte acá, este texto es más o menos del siglo IV, por algunas cosas, antes de Cristo, ¿no? Por algunas cosas que dice, y para esa época justamente es la época donde la sabiduría empieza a transicionar, como veíamos en el cuadro del primer día, de la sabiduría internacional a una sabiduría más propia, más de Israel, ¿no? Pero el haber agarrado un cuento babilónico o de otro pueblo y haberlo hecho propio, está perfectamente acorde con la época, como les decía antes, siglo IV antes de Cristo. Bueno, seguimos, dice, era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, me lo presenta Job como un modelo. Job es un modelo. ¿Mm? Tenía 7 hijos y 3 hijas. Bueno, ustedes saben que los números en la Biblia tienen una explicación teológica. Los números no son casuales. Entonces, ¿por qué tenía 7 y 3? Porque 7, los dos son números que están muy relacionados con Dios, pero el número 7 es el número de la completud, de eso, de la completud. Entonces, ¿por qué tenía 7 varones? Bueno, porque acuérdense que en esa época tener varones era una bendición y tener mujeres no lo era tanto, ¿no? Entonces, tenía 7 hombres, 7 varones y 3 mujeres. Y decía, poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos y 500 yuntas de bueyes, 500 burras y numerosos siervos. Bueno, esto no es posible. O sea, esto, de vuelta, los números significa que tenía mucho, que era un hombre rico, ¿eh? Porque algunas personas dicen, ¿cómo podía tener 3.000 camellos? Bueno, no se metan ahí, no se metan ahí porque el texto no me quiere decir eso. Lo que el texto me quiere decir es que era un hombre muy rico, enormemente rico, pónganlo así, ¿ok? Bueno, entonces dice, era el más rico de toda la gente de Oriente. ¿Mm? Oriente, cuando Job dice Oriente, está hablando de, imagínense en el mapa mental, imagínense la tierra de Israel hacia Arabia Saudita, ¿no? A eso le llaman Oriente, ¿no? Sus hijos tenían por costumbre juntarse para comer en casa de uno de ellos por turnos y mandaban llamar a las 3 hermanas para que comieran con ellas. Eso hoy en día a nosotros nos parece, ¿para qué lo aclara, no? Hoy en día yo tengo una hermana, ustedes los varones tienen hermanas y la invitan a su casa y es algo natural. Eso no era natural para nada, porque acuérdense lo que pasaba, cómo era la dinámica familiar, que la mujer, una vez que pasaba a la familia del marido, ya era del marido y de la familia del marido, y se desacoplaba de su familia original. Entonces, ¿qué me quiere decir el texto? Bueno, me quiere decir que esta era una familia muy clánica en la cual los hermanos podían invitar a la familia de la hermana, por supuesto que no le invitaban a la hermana, la hermana venía con el marido, venía con los hijos, ¿no? Entonces, lo que me quiere decir es que estamos hablando de una sociedad fuertemente clánica, donde no era que se desacoplaban tanto, sino que a pesar de que eran familias distintas, podían invitarse mutuamente, cosa que no era tan común en esa época, y invitarse mutuamente para disfrutar una comida o lo que sea, ¿no? Entonces dice, una vez acabados estos días de fiesta, Job los llamaba para purificarlos. ¿Por qué dice eso? Bueno, ahora empieza, o sea, esto está repensado, ahora Job es un judío, ¿no? Ahora Job es un judío, ahora Job adora a Yahvé, a Adonai, a Elohim, al Dios de Israel. Entonces acá se empiezan a incorporar las costumbres judías. Por eso yo les decía que esto es un texto que viene de probablemente otro pueblo de Babilonia, e Israel lo hace propio, lo incorpora como propio. Entonces, estas son las cosas en las que nos damos cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente en esa época el padre purificaba a los hijos porque estos no están en el templo, no están en Jerusalén. ¿Dónde están? En el país de Uz.
¿Y dónde es el país de Uz? ¿Qué sé yo? Fuera de Jerusalén, eso quiere decir, ¿no? Entonces ahora el padre va a purificar a los hijos. Pero vamos a ver por qué los purifica, dice. Eh, Al día siguiente de madrugada ofrecía un holocausto por cada uno de ellos. Entonces, ¿cuáles eran los ritos que hacían los judíos cuando un judío tenía que pedirle algo a Dios? Podía ser pedirle la bendición de sus hijos, cualquier cosa, ¿no? Entonces, de los distintos ritos, ¿cuál era el holocausto? El holocausto era que se quemaba el animal hasta el final, se lo quemaba por completo, porque había otros ritos en los cuales se trozaba la parte del animal que se podía comer y se lo dejaban al sacerdote o se lo comían ellos. En cambio acá no. El holocausto es, el animal se quema, se hace cenizas y se lo entrega todo a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, eso, imagínense que yo hago un holocausto de un animal, lo pierdo por completo. Entonces, hacer un holocausto era por una causa realmente importante y justa, ¿no? Entonces, ¿qué me quiere decir? Que Job era una persona muy piadosa. Ahora me está hablando de la piedad de Job, ¿m? De cómo era la relación de Job con Dios. Esto vayan recordándolo, chicos, porque esto es muy importante para después, para lo que pasa después. Entonces, dice, ofrecí un holocausto por cada uno, pues pensaba, escuchen esto, que a lo mejor habían pecado maldiciendo a Dios en su interior, siempre hacía lo mismo. O sea, fíjense, es como si nosotros nos fuésemos a confesar por nuestros hijos, ¿no? Eso es lo que hace Job. Entonces, no sabe si el hijo pudo haber maldecido a Dios. Entonces, él es tan piadoso, que por las dudas hace un holocausto en nombre del hijo, ¿no? Es como si ustedes dicen, bueno, yo no sé, mi hijo hace cuánto que no se va a confesar, yo a los míos ya ni les pregunto, pero bueno, ya ni les pregunto, pero es como si yo dijera, bueno, me voy a confesar porque mis hijos hace años que no se confiesan y yo soy una persona tremendamente piadosa y no quiero que ellos sufran, que se alejen de Dios, que Dios se enoje con ellos, entonces me voy a confesar yo por ellos. Eso es lo que hace Job, ¿no? Bueno, entonces, seguimos. Un día, estas son escenas, fíjense que esto está planteado como si fuese un teatro, ¿no? Entonces, primera escena, estamos en la tierra, me habla de Job, de los hijos de Job, que los hermanos se invitaban y que Job era tan piadoso que rezaba y hacía holocaustos por ellos. Ahora, ¡tuc!, cambia la escena, pasamos al cielo. Ahora está Dios, ¿no? Entonces dice, un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé. Bueno, ¿quiénes eran los hijos de Dios? ¿Se acuerdan que en la clase pasada lo vimos un poquito esto, ¿no? Entonces, esta idea de Dios se fue modificando con el transcurso del tiempo. Israel pasó de creer en muchos dioses al principio de todo, hace muchos años, al principio de todo, creían en muchos dioses. Después pasaron a la monolatría, que es creer en un solo Dios para mí, el mío, pero los otros dioses siguen existiendo, pero para mí los otros no valen, el único que vale es Yahvé. Y después pasaron al monoteísmo radical. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la clase pasada? ¿Eh? Entonces, los hijos de Dios en esta altura en la que se escribe el libro de Job son los ángeles. Para explicarlo de forma sencilla, ¿no? Son los ángeles, son ángeles. ¿Eh? Entonces dice, apareció también entre ellos el Satán, dice, o sea, Satán, vamos a tener una clase especial, probablemente la que viene, donde vamos a hablar del tema del demonio, del Satán y cómo se fue desarrollando todo eso, porque es muy interesante, pero el Satán está hablando del ángel y no de su nombre. Después Satán se convierte en un nombre propio. ¿Eh? Pero básicamente lo que hacía este ángel, ahora lo vamos a ver, andaba por la tierra y tomaba nota de las cosas malas que hacían los hombres y volvía y se lo contaba a Dios. Entonces le decía, Adrián se portó mal, no fue a misa el domingo. Bueno, entonces le pasaba el reporte, ¿ok? Lo que pasa es que en el libro de Job se muestra cómo en esta época en Israel
esa función del ángel Satán se convierte en el tentador. O sea, Satán no solo va y mira lo que hacen los hombres, sino que también los tienta. Que esa es la función del ángel Satán cuando llega el cristianismo. Por eso para el cristianismo Satán es el tentador. Entre otras, después tiene otras características también negativas, pero entre ellas ella es una de esas, ¿no? Entonces dijo entonces Yahvé al Satán, al que hacía eso, ¿no? ¿De dónde vienes? El Satán respondió, de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Es lo que hacía el Satán. Yahvé replicó al Satán, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es exactamente lo que dice al principio. ¿Se acuerdan? Cuando lo describe a Job dice exactamente esas mismas palabras. Pero ahora lo pone en la boca de Dios. O sea que para Dios, para los ojos de Dios, Yahvé, Job es todo esto. Job es todo esto. Bueno, entonces dice, respondió el Satán a Yahvé, ¿tú te crees que Job teme a Dios por nada? ¿No ves que lo has rodeado de protección a él, a su casa y a todas las posesiones? O sea, ¿qué le dice el Satán a Dios? Sí, Job es todo eso porque todo le va bárbaro, porque todo le va genial, porque tiene 3.000 camellos, 500 bueyes, 500 burras, 7 hijos, 3 hijas. No le falta nada, no le pasa nada, está sano, no tienes enferma. O sea, lo que le dice Satán es, tú lo proteges, tú lo proteges. Por eso todo le va bien, porque tú lo proteges. Y la pregunta que me hago yo, y que vamos a ir haciendo breves reflexiones para después ir avanzando, porque acuérdense que a mí lo que me interesa es la espiritualidad del texto, ¿no? Más que hacer un análisis técnico de la escritura. Entonces, la primera pregunta que la dejo flotando, ¿no? Cuando a mí las cosas me van bien, ¿yo creo que Dios está involucrado en todo eso? Cuando a mí los negocios las cosas me van bien, ¿yo creo que Dios está atrás de eso? Porque si yo creo que sí, si yo creo que Dios está atrás de eso, entonces cuando los negocios me van mal, Él también está atrás de eso. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que le dice el Satán? Claro, tú a este lo proteges, todo le va bien porque lo proteges. Entonces, ¿qué pasa? Yo siento lo mismo. Yo siento que mi relación con Dios es como una especie de cerca con la que Dios me rodea y por lo cual nada muy malo me va a pasar. Porque el problema de tener ese pensamiento, que por supuesto es un pensamiento totalmente equivocado, como todos ustedes ya deben saber, es pensar que Dios está en las cosas mías de todos los días, en las buenas, pero en las malas no. Porque si no, ¿cómo explico cuando están las malas? ¿Cómo explico cuando los negocios me van mal? Entonces, lo que el Satán le dice es, Él te bendice y es bueno porque tú lo proteges, porque las cosas le van bien. ¿Ah? Entonces, vamos a ir relacionándonos nosotros con el texto. Acuérdense que lo que quiero es que se pongan todo el tiempo en los zapatos de Job. O sea, ahora Job soy yo. Y ahora el que tiene las 500 yuntas de bueyes soy yo. Y todo me va bien, y todo va espectacular, y tengo 7 hijos y 3 hijas, y todo me va genial en los negocios, me van fabulosamente bien. Soy muy rico, el más rico de Miami. ¿No? Entonces, el primer pensamiento es, ¿está Dios atrás de eso? ¿Y saben por qué se los digo? Porque es un pensamiento típicamente protestante. Los protestantes creen que cuando a mí las cosas me van bien es porque Dios me bendice y cuando las cosas me van mal es porque Dios me maldice. Pero eso no es un pensamiento católico. Pero como vivimos en una sociedad completamente permeada por la cultura protestante, no estoy diciendo que la gente es protestante, que la gente sí es protestante mayoritariamente en este pueblo y en todo Estados Unidos, pero la cultura de este país está completamente permeada por esa idea. Y es una idea fuerza muy grande que me habla de un Dios que para mí no existe. O sea, para mí no existe.
¿Mm? No es que entonces yo me porto bien, Dios me bendice, los negocios me van bien. Yo me porto mal, Dios me maldice, los negocios me empiezan a ir mal. No, no, ese no es el Dios en el que yo creo. Y no es el Dios, el Dios de Jesucristo, ¿no? Para mí. Pero bueno, seguimos. Entonces le contesta Yahvé, has bendecido sus actividades y sus rebaños se extienden por el país, pero trata de poner la mano en sus posesiones, te apuesto a que te maldice a la cara. Claro, ¿qué le dice? Quítale todo, déjalo en la pobreza y vas a ver cómo que se va a terminar tanta piedad, tanto de ir a misa todos los días y de rezar 3 rosarios por día. Sácale todo, ahora es un homeless que vive abajo del puente de Key Biscayne y ahora te quiero ver. Si sigue siendo tan bonito y tan piadoso, ¿no? Eso es lo que le dice el Satán. Entonces, Yahvé le dice, pero trata de poner la mano, te apuesto a que te... Entonces contestó Yahvé al Satán, de acuerdo, métete con sus posesiones, pero no le pongas la mano encima. O sea, lo que le dice, no lo mates. Eso es lo que le dice. Sácale todo, pero no lo mates. Y Satán salió de la presencia de Yahvé. Entonces, fíjense, ahora el teatro vuelve a la tierra. Primera escena en la tierra. Me habla de Job. Ahora hay un diálogo entre el Satán y Dios en el cielo. Ahora vuelve de vuelta a la tierra, ¿no? Entonces dice, un día en que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano mayor, llegó un mensajero donde Job diciendo, estaban los bueyes arando y las burras pastando al lado, y de pronto ha caído sobre ellos los sabeos y se lo han llevado. ¿Quiénes son los sabeos? Otro pueblo, un pueblo. Han venido unos maleantes, unos malhechores y se los llevaron. Fíjense que obviamente que esto es un cuento, porque no tiene ningún sentido. Fíjense lo que les dice, ¿no? Dice que estaban los bueyes y las burras. Pero si tiene 500 burras y 500 yuntas de bueyes, ¿cómo va a venir uno y se va a llevar 2000 animales de una vez? O sea, obviamente se los digo porque a veces a nosotros nos gusta ir a los detalles y nos gusta quedarnos parados ahí para que no lo hagan, se los digo para que no lo hagan, ¿no? O sea, no importa, los bueyes desaparecieron, se los llevaron. Dice, y de pronto han caído sobre ellos los sabeos y lo han llevado, después de haber matado a los siervos a filo de espada. Yo he podido escapar para contártelo, ¿no? O sea, los bueyes y la burra desaparecen. Todavía estaba este hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje. Ha caído del cielo fuego de Dios, de Dios. ¿De dónde viene el fuego? De Dios. Y ha pegado fuego y consumido a las ovejas y a los pastores. Solo yo he podido escapar para contártelo. O sea, claramente Job entiende que Dios está atrás de esto, porque lo que cayó es un fuego de Dios, ¿no? Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje. Los caldeos, otro pueblo de la época, divididos en 3 grupos, se han echado sobre los camellos, ¿eh? Y se los han llevado. Y después de haber matado a los siervos a filo de espada, yo he podido escapar para contártelo. Lo mismo, ¿no? Se llevan todos, se llevan los camellos también. Todavía estaba hablando cuando llega otro con el siguiente mensaje. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, y de repente un viento huracanado del otro lado del desierto ha embestido contra los 4 ángulos de la casa, que se han derrumbado sobre los jóvenes y han muerto. Solo yo he podido escapar para contártelo. Se levantó Job, rasgó su manto, se rapó la cabeza y después cayó en tierra en actitud humillada y dijo, desnudo salí del seno materno y desnudo volveré a él. Yahvé me lo ha dado y Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé. Bueno, obviamente que la reacción de Job no parece una reacción humana. ¿Qué es lo que me está tratando de pintar? Que este mismo Job, el súper piadoso Job,
le caen todas estas desgracias, incluyendo la muerte de sus hijos, y cómo reacciona, dice, bueno, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor. Si el libro hubiese terminado acá, ¿no? En este capítulo 1, sería genial, sería la historia de un hombre súper piadoso, que no lo afectan las desgracias, que efectivamente Dios le quita todo, incluyendo a los hijos, a la familia y a todo, y sin embargo él dice, no importa, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor, ¿no? Sería muy romántico, pero eso dura poco. Al pobre Job, la tranquilidad le dura poco. Entonces dice el capítulo 2, un día en que los hijos de Dios, ya de vuelta, ¿no? O sea, la escena ahora, como si fuese una película, ¿no? La escena ahora vuelve al cielo, y ahora está Dios y está hablando con el Satán, y dice, un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos Satán, el Satán, perdón. Y dijo Yahvé al Satán, ¿de dónde vienes? Fíjese, todo lo mismo, ¿no? Respondió, de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Yahvé le replicó a Satán, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A pesar de todo, persevera en su integridad y eso que me has incitado para que lo destruya sin motivo. Fíjense qué interesante esto, ¿no? O sea, el ángel le dice, no, es piadoso porque todo le va bien. Quítale todo lo material y vas a ver cómo te maldice. ¿Y qué hace Job? No lo maldice. Dice, no, Dios, él me lo dio, él me lo quitó. Y ahora Dios le dice, tú me incitaste para que lo destruya sin motivo. Dice, ¿no? Contestó el Satán a Yahvé, piel tras piel. Bueno, eso es una expresión hebrea, pero bueno, no importa, no vamos a entrar ahí. El texto hebreo más o menos dice algo así, pero es una expresión, ¿no? El hombre da por su vida todo lo que tiene, pero trata de ponerle la mano encima, dáñalo en los huesos y en la carne, y te apuesto a que te maldice a la cara. Respondió Yahvé al Satán, lo dejo en tus manos, pero respeta su vida. O sea, ¿qué es lo que le dice el ángel? El ángel le dice, sí, lo material, perfecto, pasó la prueba, pero ahora quítale la salud también, enférmalo, que él empiece a padecer en la carne, ¿eh? Que empiece a tener un padecimiento físico, o sea, le quita la salud. ¿Y por qué esto es importante? Por lo que vamos a ver después, con respecto al tema del sufrimiento, que hay distintos tipos de sufrimiento. Y vamos a ver cuál es este que le toca al pobre Job, porque es el que nos toca a nosotros todo el tiempo, ¿no? Entonces, dice, el Satán salió de la presencia de Yahvé e hirió a Job con úlceras malignas desde la planta del pie hasta la coronilla, o sea, todo el cuerpo, no me lo puedo ni imaginar, pobre Job, ¿no? Lo que le pasó. Úlceras. Job se sentó en el polvo y cogió un cascote para rascarse con él. Su mujer, ahora viene la mujer, que no había pintado nada en todo esto, ¿no? No había pintado en nada. Pero ¿por qué aparece la mujer? Porque la mujer abandona a su familia para ir y a formar su familia con el marido. Y se supone que el marido tiene que encargarse de que todo eso vaya bien. El marido se tiene que encargar de que haya hijos. Acuérdense lo que hablamos la vez pasada, que ellos pensaban que el hombre hacía los hijos, no la mujer. La mujer era una especie de horno donde el hombre ponía su semen y ese horno ahí cuajaba lo que el hombre le había puesto y la mujer le aportaba la sangre. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, pero el hombre era el que tenía la vida. Entonces el hombre era el que trabajaba, las mujeres se ocupaban de la casa. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Pero ¿qué pasa? Que si el hombre lo pierde todo, entonces ahí hay que escucharla, porque dice, bueno, pero yo me vine acá contigo porque tú te ibas a ocupar de todo y ahora lo hemos perdido todo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sigue, no? Entonces ahora viene la mujer. Entonces le dice, aún persistes en tu integridad, maldice a Dios y muérete.
Claro, ¿por qué le dice eso? Suena fuerte de escucharlo así, ¿no? Pero, ¿qué es lo que le dice la mujer? Bueno, termina el sufrimiento de una vez, ¿eh? Y muérete. Así yo me puedo ir a casar con otro. Pero si él, acuérdense cómo funcionaba el divorcio en el judaísmo. El divorcio funcionaba que el hombre le podía dar el nivel de divorcio a la mujer, pero la mujer no le podía dar el nivel de divorcio al hombre. Entonces, el que se podía divorciar era el hombre. Entonces, lo que la mujer le dice es, muérete. O sea, lo has perdido todo. Obviamente que lo que la mujer piensa es, este hizo algo malo, Dios lo está castigando, lo hemos perdido todo, no tenemos ganado, no tenemos nada, se murieron nuestros hijos, por lo cual mayor desgracia no puede haber. Entonces le dice, bueno, muérete, ¿no? Como diciendo, como una forma de terminar la vida. Esto es importante también decir que este texto, el cuento original babilonio, hay una segunda teoría que tiene que ver con esto y con lo que dice después Job, hay un cuento egipcio muy interesante, muy lindo, que tiene que ver, que toca el tema del suicidio, que toca el tema de cuándo un hombre se puede suicidar y bajo qué circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que haya una conexión con este tema, que el autor haya querido, el geógrafo haya querido tocar de alguna forma, porque obviamente Job no se suicida. Entonces, quizás haya querido tocar el tema ese también, ¿no? El tema del suicidio. Porque la mujer le dice, suicídate, muérete, ¿no? Y ya sea por las heridas esas horribles que tienes o porque te suicides, muérete, ¿no? Bueno, entonces le dice, Job le respondió, hablas como una necia. Ahí viene, ¿ven? Ahí viene la conexión. Porque obviamente que para el pueblo de Israel suicidarse es una cosa tan terrible, hasta el día de hoy, que una persona cuando se suicida no puede ser enterrada en el Campo Santo. La entierran en un lugar que está fuera del perímetro del cementerio. O sea, entre el perímetro propiamente del Camposanto, donde están enterrados todos los judíos que se mueren, y el paredón que marca el final del terreno, hay una cosa, un interregno ahí donde se entierran a los suicidados. Pero es una desgracia, bueno, no pueden hacer todos los ritos. Es como si, para ponérselos en paralelo, es como si la iglesia dijera, cuando una persona se suicida, no se puede hacer una misa de funeral. No le podemos hacer una misa de funeral. No podemos hacer ningún rito por él, por la desgracia de lo que hizo, ¿no? Por supuesto que nosotros no pensamos eso, pero los judíos aún hoy siguen pensando que es una desgracia tan grande haberse suicidado, que la persona no merece ser enterrada en el Campo Santo. Con lo cual, lo que está infiriendo es que nunca va a poder gozar de la presencia de Dios, ¿no? Bueno, entonces dice, eh, hablas como una necia. Acuérdense, en la sabiduría sapiensal habíamos dicho, ¿no? Que el que no sigue los mandatos de Dios y el que no sigue las leyes que Dios impuso para hacer la creación, es un necio. Y la sabiduría tiene que ver con sí seguir los mandatos de Dios con los que Dios hizo la creación. ¿Ok? Entonces dice, hablas como una necia. Resulta que estamos dispuestos a recibir de Dios lo bueno y no lo estamos para recibir lo malo. A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. Entonces, una pregunta otra que dejo flotando para agarrarla más adelante es cuando pasan cosas malas, yo creo que esas cosas malas vienen de Dios, porque eso es lo que dice Job. Job lo que dice es, todo lo que te pasa viene de Dios, lo bueno y lo malo. Cuando viene lo malo, lo bendigo. Cuando viene lo bueno, lo bendigo. Cuando viene lo malo, ¿qué hago? Eso es lo que le dice Job a la mujer. Job lo que le dice es que vamos a aceptar lo bueno y a rechazar lo malo. No, todo viene de Dios. Entonces, por eso él dice, Él me lo dio, Él me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor, ¿no? Pero nosotros no pensamos así. ¿Eh? Nosotros no pensamos así. Las cosas malas que nos pasan no vienen de Dios. Hay una cosa que es mistérica, sí, que es que en definitiva Dios lo permite. Las cosas malas las permite. ¿No?
a mí me agarró un cáncer, bueno, y él lo permitió, él lo pudo haber parado, claro que lo pudo haber parado, pero no lo hace. Entonces, las cosas malas pasan porque él las permite, y porque él las permite, no lo sabemos, es un misterio, pero no vienen de él, ¿eh? No vienen de él. Y esto es importante que lo entendamos, porque para nosotros los cristianos, la esencia de Dios es el amor, es el amor. Entonces, Dios lo único que puede hacer con nosotros, lo único que puede hacer es amarnos, amarnos. Por lo cual, nada malo puede venir de Dios. Yo conozco tantas, pero tantas personas que dicen, ay, Dios me mandó esta enfermedad, se murió mi hijo, Dios me mandó esta desgracia. No, ninguna de las cosas desgraciadas que nos pasan vienen de Él. Él no es el origen, como cree Job. Job cree que todo tiene un origen en Yahvé y que Yahvé me manda las cosas buenas, las cosas malas, está completamente relacionado, para eso es verdad, para él, para Job es verdad, porque escuchamos en la cena anterior cómo Dios habla con con el ángel y le permite al ángel quitarle todo y que le caigan todas las desgracias. Entonces, está bien lo que dice Job, pero ese no es el pensamiento cristiano. ¿Eh? Por esto tiene, a pesar de que todos sabemos que Dios es un misterio y que no sabemos bien exactamente cómo es Dios, pero hay cosas que sí sabemos que cómo no es. Y Dios es incapaz de mandarme nada malo, de Él mandarme nada malo, ni que nada malo me pase porque Él me lo envía o Él lo decide, es una acción directa de Dios sobre mi vida. No, eso no es así. ¿Eh? Bueno, entonces dice, tres amigos, ahora vienen los tres amigos, entonces, presten atención a cómo se llaman los amigos, para darse cuenta que esto no es, bueno, primero, que Job no es un nombre judío. Estos nombres no son nombres judíos. Los tres amigos vienen, no, probablemente, como les decía antes, puede ser de alguna zona de la Babilonia. Puede ser. Tres amigos de Job se enteraron de la desgracia que les había sobrevenido y acudieron desde sus respectivos países. Así que no estaban ahí con Job, no estaban en Uz, tampoco estaban en Israel, ¿no? Eran Eliafaz de Temán, nadie sabe dónde es Temán, ¿no? Probablemente sean ciudades inventadas, probablemente. Bildad de Suaj y Sofar de Namat. Los tres se pusieron de acuerdo para ir a compartir su pena y consolarlo. Al verlo de lejos, no lo reconocieron. Fíjense que mal estaba de salud, que los amigos se van acercando y no lo reconocen. Empezaron entonces a llorar a gritos. Rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. Todas cosas que hacían los judíos, en la época de Jesús también. Acuérdense cuando Jesús está en el juicio, y el sumo sacerdote le pregunta si eres el Hijo de Dios, y Jesús le dice que sí, y dice que el sumo sacerdote se rasga las vestiduras, ¿no? Como un síntoma de penitencia, son actos de penitencia, rasgarse las vestiduras, ponerse ceniza en la cabeza, que es exactamente lo que hacemos nosotros cuando, ¿se acuerdan? El miércoles de ceniza, que tiene exactamente la misma motivación penitencial. Fíjense que hacemos lo mismo, nos ponemos ceniza en la cabeza. Ahora acá en Estados Unidos nosotros solemos normalmente hacernos la señal de la cruz con la ceniza en la frente, pero en España, por ejemplo, donde yo estuve, no hacían eso. El sacerdote agarraba la ceniza y te la tiraba así arriba de la cabeza. Es exactamente lo que están haciendo estos tres amigos, como un acto penitencial, ¿no? Un acto de penitencia ante Dios por lo que le estaba pasando, como una forma de interceder también, ¿no? Entonces dice, se sentaron en el suelo a su lado durante 7 días y 7 noches. Cuando una persona está haciendo duelo, aún hoy los judíos, cuando los judíos se muere un familiar directo, se me muere mi mamá, se me muere mi hermano, mi esposa, una de las tantas cosas que hacen, tapan los espejos, tapan los cuadros, bueno, se sientan en una silla pequeñita. Tienen una silla pequeña, no se sientan en la silla normal. No pueden usar ni las sillas ni los sillones de la casa.
y se sientan en una silla pequeñita, y algunos se sientan en el suelo. ¿Por qué? Como señal de penitencia. Es esto que me cuenta Job. Fíjense qué maravilla que esto estamos hablando del año 400 antes de Cristo y los judíos hoy en el 2023 siguen haciendo las mismas cosas que hacía Job y que hacían los judíos de la época de Jesús, que no se sientan en la silla como una señal de penitencia, ¿no? Bueno, entonces dice, se sentaron en el suelo a su lado 7 días y 7 noches sin decir una sola palabra, viendo su terrible dolor. Muy bien. Bueno, entonces, esperen que voy a prender la luz. Muy bien, ahí está mejor. Bueno, fíjense lo que acabamos de leer. Entonces, Job se me presenta como un personaje súper piadoso, que ama a Dios por sobre todas las cosas, sumamente rico. El ángel va a Dios y le dice, sí, sí, todo muy lindo, pero este va a misa todos los días porque todo le va bien. Sacale todo y vas a ver, sacale lo material. Entonces va, le saca lo material, no pasa nada, Job sigue como un hombre probo, dice, no, no, enfermalo y vas a ver, va y lo enferma, y Job tampoco maldice a Dios, ¿no? Job no maldice a Dios. Job lo que le pasa es que se queja después, ahora no vamos a seguir leyendo porque quiero que paremos y hagamos un poquito de reflexión de esto que acabamos de escuchar y del tema en general, porque para mí, chicos, este libro se trata, entre otras muchas cosas, pero trata varios temas interesantes, pero para mí el tema central es el tema del sufrimiento del inocente. ¿Por qué sufre el inocente? ¿Eh? Eh, Estamos hablando de sufrimiento, no estamos hablando de dolor. A pesar de que hoy me estaba fijando en mi diccionario mi diccionario de español, y lo pone como sinónimos. Sufrimiento y dolor lo pone como sinónimo. Pero en la vida espiritual, y yo diría a los efectos de interpretar el libro de Job, lo vamos a tomar como cosas diferentes. Vamos a tomar el dolor más como una cosa más, que tiene más que ver con lo físico, a pesar de que todos sabemos que no solo es físico el dolor, pero un dolor estrictamente físico, y vamos a llamar sufrimiento al que tiene que ver con mi condición humana, con mi ser consciente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si lo ponemos en esos términos, entonces los animales sienten dolor, pero no sufren. El único que sufre es el hombre, porque tiene conciencia, ¿no? Entonces, básicamente lo que le pasa a Job es que él se reniega de que él merezca sufrir y se nombra a sí mismo inocente y dice, ¿y yo por qué tengo que sufrir si soy inocente? Esto es injusto, entonces, ¿por qué Dios hace eso? Y de hecho, ya vamos a ver más adelante que Job confronta a Dios con esa injusticia. Pero a mí lo que me interesa ahora es que nosotros lo pensemos también desde nuestro punto de vista personal, ¿no? Porque, como les decía al comienzo, a todos nos ha tocado sufrir. ¿Y qué hacemos con eso, no? ¿Qué hacemos con ese sufrimiento? Primero, como les decía antes, lo interpreto como una cosa que me manda Dios, pasa una desgracia en mi familia y yo creo que Dios está atrás de esa desgracia, que Dios me la mandó. Ese es el Dios que tengo en mi cabeza y en mi corazón, que es un Dios capaz de hacer una cosa así. Eh, este Dios del que habla Job, este Dios que lo deja al ángel lastimarlo sin ningún motivo, por supuesto que es muy lindo para la reflexión bíblica, pero desde el punto de vista del Dios cristiano, es un Dios que no tiene sentido, es un Dios porque Dios no quiere que suframos. ¿Saben por qué? Porque el sufrimiento, todo tipo de sufrimiento, es destructor. El sufrimiento destruye. Entonces, eh, ahora vamos a ver cómo el cristianismo ha ido evolucionando con el curso del tiempo y lo que hemos ido haciendo nosotros con el sufrimiento como cristianos y por qué decimos que el sufrimiento puede ser redentor. La iglesia dice eso, ¿no?
El sufrimiento puede ser redentor. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué cuando a mí me toca sufrir, viene el sacerdote viene y me dice, pónselo al pie de la cruz a Jesús, para que Jesús redima este dolor, para que sea para ti redención? ¿Pero qué quiere decir eso, no? O sea, lo que quiero es que veamos ese tema, antes de avanzar con el tema de Job, porque para mí es el corazón del libro, y una vez que conversemos de esto todos juntos, después vamos a seguir leyendo, pero pensando esto que acabamos de ver todos juntos, ¿no? Bueno, entonces, miren, yo les decía, como les decía antes, Adrián, a todos nos toca sufrir, ¿no? Sí, sí, Morocho, dime. No te la verdad escucho, que me oyes ahora, no te escucho, Morocho. y ahora me oyes. Sí, Ahora, Ok, es que me perturba un poco la posición de Dios comiendo la cizaña del ángel, ¿no? O sea, sin duda alguna, ese no puede ser Dios. O sea, ese Dios, o sea, oyendo la voluntad del ángel, ¿no? Y que de paso se llama lo que entonces automáticamente lo asocia con el mal. Eh, eh, me perturba mucho, más allá del sufrimiento, ¿no? Que también es algo que no le había dado ese ángulo, pero, no, pero es que no, no, de entrada, no sé, no sé, el libro pudiera confundir a más de uno y dice, bueno, pues eh, este Dios es débil, o sea, que va a venir cualquiera a decirle a Dios qué es lo que quiere hacer y él por complacer. La verdad es que me choca. bueno, está buenísimo que te choque, te tiene que chocar. Cuanto más te choque, es cuanto más cerca estás de la que para mí, me parece a mí, la idea correcta de Dios, ¿no? Porque este no es el Dios que nosotros creemos. Por eso yo les decía que este no es el Dios cristiano. El Dios cristiano no es un Dios que te manda cosas malas. Él no es el origen de las cosas malas que te pasan. Ahora, las cosas malas te pasan, ¿eh? Y sufrimos. Y sufrimos. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, perfecto, él no es el origen, ok, pero él lo permite. Entonces, ¿por qué lo permite? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué lo permite? será Se me para que, olvidó. Sí, Cecilia, perdón, dime. será para que nosotros nos acerquemos más a Él y confiemos más en Él, es lo que me llama a mí. Porque Claro, si pero fíjate que si eso fuese así, sería un Dios perverso que me hace sufrir para que yo me acerque. no necesariamente, pero para que yo me dé cuenta que eh, las cosas materiales no tienen que ser el sentido de mi vida, Y pero digo yo. ahora se enfermó mi hijo que tiene 3 años y le agarró un cáncer. Y Yo tengo entonces, esa experiencia. Yo vivo esa experiencia. Entonces, cuando me enteré de eso, cuando el doctor me dijo que mi hijo solamente tenía 4 semanas de vida, yo realmente lo único que hice fue, esa fue mi reacción y es la verdad. ¿Quién eres tú para decir, bueno, en mi mente, ¿no? Porque no se lo dije. ¿Quién eres tú para decirme a mí que mi hijo va a vivir 4 semanas? Si el ujú, único que sabe es Dios. Y de ujú. allí me desconecté totalmente y lo único que hacía era rezar, orar, pedirle al Señor, dejaba todo en sus manos y que se haga su voluntad. Eso fue lo que me pasó a mí y eso es mi experiencia personal. Entonces ¿Y yo por qué, eso digo, y qué aprendimos, pasó, Cecilia, finalmente? ¿Qué pasó? oh no, él está vivo, gracias a Dios. Él está vivo y fue un aprendizaje para toda mi familia. Ujú. Es algo que nos ayudó a confiar más en Dios, nos acercamos más como familia, em, como que nos dio más amor a Dios, más amor a nosotros mismos,
para confiar hasta en lo más malo que nos pueda pasar, porque es una, digo yo, no porque Él quiera que nos pase, sino que em, tenemos que despertar, en mi manera de pensar, no es mi opinión muy personal, creo que fue una campana de despiértate, mira que estoy aquí, tú no eres, ustedes no son invencibles, acá Mm. estoy y te voy a ayudar. Bueno, mire, vamos a empezar a desilvanar el hilo para empezar a poner un poquito de claridad, ¿no? Entonces, básicamente, algunos conceptos muy genéricos, muy generales. Dios hizo la creación, pero la creación es imperfecta. La creación no es perfecta, porque si fuese perfecta, sería Dios. ¿Se entiende eso, no? Entonces, Dios hizo la creación imperfecta. Dentro de esa imperfección está el sufrimiento. ¿Ok? Entonces, ¿por qué sufrimos? Porque, entre otras cosas, porque somos criaturas de Dios, somos parte de la creación es imperfecta y por lo tanto, dentro de la imperfección viene el sufrimiento. ¿Ok? Entonces, con una respuesta, porque es parte de nuestra finitud. ¿Eh? Es parte de nuestra finitud, a pesar de que a veces nos cuesta más difícil entenderlo que otras, ¿no? Pero bueno, esa limitación, esa imperfección de la creación, ahí viene el error y por lo tanto viene el sufrimiento. Viene todo junto en el mismo paquete, ¿no? Entonces, este es un mundo finito, limitado en el que vivimos, que está lleno de limitaciones que no deseamos y muchas no aceptamos, y que por lo tanto esas limitaciones nos hacen sufrir. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que tenemos que avanzar un poquito con eso, ¿no? Por supuesto que el pináculo de este pensamiento es la muerte, ¿no? Que también cuando un familiar nuestro se muere, muy especialmente cuando se muere a temprana edad, uno se hace todos estos cuestionamientos, ¿no? Unos cuestionamientos muy fuertes. De hecho, había un famoso filósofo europeo, francés, que decía que el sufrimiento es la roca del ateísmo, ¿no? Decía él. Como queriendo decir, bueno, los ateos son ateos justamente porque el sufrimiento los lleva al ateísmo. Como diciendo, bueno, a mí me toca sufrir, ese sufrimiento no lo entiendo, por lo tanto, Dios no existe, porque está atado con eso, con esa famosa frase que se la endilgaron al pobre Epicuro, pero el pobre Epicuro seguramente no la dijo, pero la frase es un poquito más compleja que lo voy a decir ahora. Yo voy a decir la versión resumida, que dice algo así como que si Dios no puede evitar el sufrimiento del hombre, entonces no es omnipotente, entonces no es Dios. Y si Dios no quiere evitar el sufrimiento del hombre, entonces es un Dios malvado, entonces no es Dios. Moraleja, Dios no existe. ¿Eh? El pobre Epicuro no pudo, no, seguramente no dijo eso, pero no importa. Pero viene de la época de él. Es un dicho que viene de la época de él. Que en realidad, si uno lo pone a pensar, tiene cierta lógica lo que dice, ¿no? Dice, bueno, entonces, ¿por qué? Porque en definitiva nosotros tampoco tenemos la respuesta. En el libro de Job, una de las cosas que vamos a encontrar es planteada de forma maestra, como no se plantea en ningún libro que se haya escrito en la humanidad el tema del sufrimiento del inocente, yo creo de una forma magistral, única en la historia de la humanidad, pero no se plantea de la misma manera la solución. La solución es muy decepcionante, porque se pasa 30 y pico de capítulos hablando y exponiendo la causa del sufrimiento del inocente, y al final lo que el libro dice es, Dios es un misterio, yo no sé por qué sufrimos. Entonces, lo que yo les acabo de decir respecto al tema de la creación, de cómo Dios hizo la creación, y que es una creación finita, imperfecta, y que tiene errores, y que por lo tanto el sufrimiento viene colado dentro de ese paquete, es una de las explicaciones que damos nosotros de nuestro Dios cristiano, ¿no? Pero vamos a avanzar. Entonces dice, bueno, entonces Adrián, sí, soy Marisa. ¿Se podría en este momento, antes de seguir avanzando, hacerle una pregunta
con todo mi respeto a Cecilia, ¿Cómo no? Cecilia nos ha dado una versión de lo que pasó. Pero yo me gustaría, en este momento, con todo mi respeto, hacerle una pregunta. ¿Tú crees honestamente que si la solución de tu hijo hubiera sido diferente, hubieras podido hacer tuyo todo lo que has dicho ahora en cuanto a la campana que Dios os ha llamado, os ha avisado, que tenéis una familia unida, etcétera? Lo cual me alegro muchísimo y le doy gracias a Dios. Pero, ¿hubiera sido lo mismo? Esto es un poco jugar a la rosa de los vientos, claro, Ujú. porque es un posible, pero ¿tú podías hacer ese ejercicio para nosotros al contestarme? Lo único que te puedo decir es, no, en ningún momento me pasó por la mente esa situación de que mi hijo vaya a fallecer. Tanta fue mi confianza en el Señor que no le di mente, pues, ponlo de esa manera. Incluso se presentaron muchos inconvenientes, no encontrábamos un donante, tenía 2 tipos de cáncer. Bueno, yo pensaba que con dinero yo podía ir, traer una persona que le diera sangre. Bueno, fueron muchas cosas. Hasta que yo realmente dije, me voy a dar, voy a ceder, porque yo quería controlar todo. Yo pensaba que con dinero, que esto, que lo otro, movía acá, movía allá. Yo ya había hecho el cuadro y todo. Pero después dije, ¿sabes qué? Lo que yo estoy queriendo no lo estoy consiguiendo. Déjame, Señor, me rindo. En otras palabras, no, pero muy concretamente dije, yo no soy nadie, yo no tengo el poder, Señor, solamente tú. Y como te vuelvo y te repito, no sé qué me hubiera pasado si hubiera reaccionado de la misma manera si mi hijo hubiera muerto, porque en ningún momento lo tuve en mis pensamientos, ni tuve el miedo de que iba a morir. Siempre estaba con el cuadro del Señor crucificado en el cuarto de él. Viví un año en el hospital con él y siempre decía, eres tú el único que puede hacer el milagro. Y solamente le decía a mi hijo, ora, pídele, y bueno, y toda la familia y los grupos de oración, pero no te puedo contestar en realidad esa pregunta de cómo hubiera sido yo si hubiera pasado lo contrario, porque no lo he pensado. Ahora sí lo pienso, me da miedo porque a veces digo, Señor, ojalá que no le venga la enfermedad nuevamente, ya tiene 10 años que ha pasado, por favor, protégelo. Y sí, tengo miedo de eso, pero no lo pienso por el mismo miedo y solamente digo, Señor, en mi vida y la vida de mis hijos está en tus manos, nada más. Es lo único que digo. Y oro y oro y oro. Trato de estar cerca. A mí, ¿qué te puedo explicar? No sé qué decirte y como te digo, quedamos tan unidos con la familia que de veras es ese amor que él proyectó en nosotros es lo que me hace a mí salir siempre con esa alegría de saber que él está ahí, a pesar de lo que me pase, cosas inconvenientes, pero digo, esto pasa porque algo tenemos que aprender. En la vida algo tenemos que aprender. Y es lo que yo he experimentado hasta el momento. Gracias. Perfecto la contestación. Pero es que la misma pregunta que el Satán le hizo al Señor. Quítale la valla protectora y verás. Ujú. Sí, ahora no vamos a empezar, no les voy a decir esto para empezar una discusión, pero ustedes me conocen, saben que soy un provocador. Ustedes me conocen, ¿no? Entonces, una pregunta, la dejo flotando para todos, para todos. Respecto al tema de la oración de petición. Entonces, el hijo de Cecilia estaba enfermo. Entonces, ¿Dios lo sanó porque Cecilia se lo pidió o el Señor lo iba a sanar de cualquier manera?
Porque Porque miren, se le pidió si mucha yo, gente. escuchen, si yo creo que Dios hace las cosas porque yo se las pido, entonces no es el Dios de Jesucristo. Porque el Dios de Jesucristo es un Dios que, como les decía al comienzo de esta clase, la esencia es el amor. Lo único que puede es amarnos. Entonces, ¿cómo funciona eso? Porque si yo tengo a mi esposa que la amo y está al lado mío y está muerta de sed, y me dice tengo sed, sin que me diga absolutamente nada, no necesita pedirme el vaso de agua. Por amor, lo primero que me nace es ir a buscar un vaso de agua y traérselo. Y Dios no hace lo mismo. Dios no está todo el tiempo ayudándonos, a nosotros, a los judíos, a los musulmanes, a los malos, a los asesinos, a todos, a toda la humanidad completa. ¿No está Dios ayudándonos a todos porque su esencia es el amor? ¿O solo ayuda cuando se lo pido? No, No, siempre. no, Adrián, Bueno, pero ¿sabes qué? Tú me Que no en vamos a este entrar caso, ahí, no, no, no. Tú me no, porque sondeas y me la conoces. fe de ella fue lo que movió la montaña, porque la fe mueve montaña. Ok, Y Jesús dice, pide y se os dará. Y ella pero, lo pidió con fe. Y tú, o sea, aunque él quiera dártelo, pero como él respeta nuestro libre albedrío, si tú no se lo pides con fe, él no te lo va a dar, aunque te ame. o sea, tú Entonces estás no con te lo da sed, porque o no sea, no, no, tienes fe. espera. Entonces, tú estás con sed, al lado está Dios, te estás muriendo de sed, y Él está al lado tuyo y no te va a dar el vaso de agua, no te lo da, hasta que tú no se lo pides. Adrián, es lo mismo que el que, Señor, yo quiero ser bueno, pero sigue siendo malo, nunca lo va a hacer bueno. Aunque él quiere que la persona cambie, que se convierta, no lo va a hacer, porque él respeta nuestra libertad. Él respeta tu Aunque te libertad, estén pero te pidiendo ayuda. vencer, Él respeta tu libertad, pero te ayuda siempre, siempre. te ayuda cuando tú te abres a él, pero No, él no va a interferir en ti si tú no lo no, dejas. no, te ayuda siempre. Tú quieras o no, te ayuda igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia del que tiene fe y el que no tiene fe? El que cree y el que no cree. Claro, ese es el tema que nos cuesta entender. A nosotros creemos que porque vamos a misa y nos creemos buenitos, entonces Dios me ayuda, porque yo soy buenito. O sea, yo soy el parámetro. El parámetro soy yo. Entonces, yo me porto bien, entonces Él me ayuda. Cuando yo me porto No, mal, no me ayuda más. yo no estoy diciendo porque te portes Espera. bien, No, sino no por hables sobre creer. mí. Hortensia, no hables sobre mí, por favor. Bueno, No es así. El parámetro no soy yo, el parámetro es Él. Entonces, Él está todo el tiempo ayudándome, todo el tiempo. Él hace todo lo posible, porque en esa relación de amor, Él me da, por supuesto que lo que me da constantemente son gracias espirituales, porque por sobre todas las cosas lo que Él quiere es que yo sea santo, santo. No le importa que yo cambie el carro, que me compre una casa nueva, que todos esos proyectos que yo tengo, Él los puede bendecir perfectamente, porque acuérdense lo que le digo siempre, que Él quiere que seamos felices y que la pasemos bien. Él no quiere que suframos, que seamos pobres. Eso es mentira. Ese no es el Dios de Jesucristo. El Dios de Jesucristo va a la boda de Caná, celebra, toma vino, come con los amigos, la pasa bárbaro y baila. O sea, imagínenselo ese día, bailándolo al Señor, los Freilich con los novios. El Señor es una persona, es un Dios que nos ama y que quiere que la pasemos bien, no quiere que suframos, ¿ok? Entonces, lo que Él quiere es que seamos santos, nos ayuda para que seamos santos. Ahora, después en nuestra vida pasan otras cosas, y ahí viene el libre albedrío. Entonces, en las cosas donde se juega mi libre albedrío, sí, Él me respeta a muerte, entonces, pero Él me va a seguir ayudando en todo lo que tiene que ver con los dones espirituales que yo necesito para poder ser santo, porque ese es el sueño que Él tiene para mí y para todos. ¿Se entiende? Bueno, por eso les decía, se los dejo flotando no para que empecemos ahora a hablar de la oración, ¿ok? Pero se los dejo porque tiene que ver con esto de Job, tiene mucho que ver con esto de Job, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la encarnación de Jesucristo cambia todo, chicos, esto, lo cambia todo, por completo. ¿Por qué? Porque en Jesucristo nosotros vemos un Dios que nos quiere salvar. Es un Dios que quiere
destruir el pecado y la muerte, que es precisamente lo que nos hace sufrir, justamente lo que nos hace sufrir. La raíz de nuestro sufrimiento la gran mayoría de las veces, tiene que ver con lo que hablamos antes de que esta es una creación finita, imperfecta, y nosotros formamos parte de ella, pero también nuestro pecado que nos hace sufrir. Y Jesús viene a redimir eso, pero no lo viene a redimir desde una nube. No es que desde la nube dijo, ay chicos, acá estoy, los vengo a salvar. No, 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 no. Él viene a asumir nuestra humanidad por completo. Y eso lo cambia todo. Y eso cambia también la experiencia del sufrimiento y del dolor. La cambia para siempre. ¿Por qué? Porque Él se compadece tanto, nos ama tanto, tanto, que ahora Él se encarna, Él se hace uno de nosotros, asume absolutamente toda la humanidad, menos el pecado. Pero el resto la asuma toda. Entonces, cuando yo veo la cruz de Jesús y la miro con horror por lo que el Señor tuvo que padecer, el Padre no la veía tan mal. El Padre Dios lo único que ve esencialmente malo es el pecado. El pecado no tiene nada de bueno. Pero la cruz veía que sí tenía algo de bueno. Había algo de bueno en la cruz. ¿Y qué era? Fue el momento en el que Jesús nos salva, pero nos salva no porque sufrió en la cruz, nos salva porque nos amó en la cruz como nunca. ¿Se entiende? O sea, la cruz es un acto de amor, lo que importa no es lo que sufre. Por eso a mí me causa pena cuando se hizo la película esa de Mel Gibson, que estaban todo el tiempo, dale que te pego, a describir el dolor físico que pasó Jesús. Y lo pasó, claro que lo pasó. Pero Jesús no nos salva con el dolor, porque como dijimos antes, el sufrimiento es destructor. Jesús nos salva con el amor, porque en la cruz nos amó como nunca, porque obedeció la voluntad del Padre y se entregó por todos nosotros para abrirnos las puertas del cielo y para que podamos realmente redimir nuestros pecados. ¿Entienden? Entonces, el sufrimiento de la cruz es un sufrimiento redentor porque está el amor atrás. ¿Entienden? Porque está el amor. Entonces, el sufrimiento de Jesús lo cambia todo. La encarnación. Qué lindo eso, Adrián, gracias. El asumir Jesús nuestra humanidad, incluyendo toda la imperfección, incluyendo el sufrimiento, es lo que cambia todo, porque Él ahora nos enseña qué se puede hacer con el sufrimiento. Porque Jesús en el Getsemaní le dijo, Padre, que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús no quería sufrir, no quería sufrir. Esa imagen de Dios, de Jesús, que se fue encantado a la crucifixión, eso es completamente ficticio, eso no es el Dios cristiano. Jesús no quería sufrir, por lo tanto es completamente válido y auténtico que yo tampoco quiero sufrir y ninguno de ustedes queremos sufrir. Todo sufrimiento que se pueda evitar, hay que evitarlo. Eso quiero que quede bien clarito. Todo sufrimiento que podamos evitar, no nos hagamos los mártires, chicos, no nos hagamos los mártires, ¿ok? Lo que pasa que hay sufrimientos que los puedo evitar y otros que no los puedo evitar. Y hay sufrimientos que los hago por amor a Cristo. Por ejemplo, estoy en mi casa sentado en un sillón tomándome una cervecita y de repente me llama un amigo y me dice, estoy en la I-95, se me acaba de quedar el carro, por favor, ven a ayudarme. Y yo digo, pero jorobar, pero si estaba acá tranquilo, trabajé todo el día, estoy agotado. Entonces, y ahora este desgraciado que está en la I-95, entonces ayudarlo a él me causa un sufrimiento a mí. Porque no quiero, porque estoy cansado, porque ya quiero cenar y me quiero ir a dormir, porque me merezco eso, porque no hice nada malo. Pero no importa, por amor a mi hermano, hago un sacrificio y voy a tener un sufrimiento porque tengo que salir de mi
casa, empezar a manejar, ir hasta donde él está, a ver qué le pasa, ayudarlo, llamar a la grúa, etcétera, etcétera. A ocuparme del otro. En definitiva, es un sufrimiento que ¿qué tiene atrás? Amor, amor, amor por mi hermano que me necesita, que me dice, que me pidió que lo vaya a buscar. Amor, como Jesús en la cruz. Entonces, ese sufrimiento se hace por amor. Pero ojo, ojo, porque con esas mismas características podemos entrar en unos terrenos espiritualmente peligrosos. Entonces, de vuelta, el sufrimiento que se puede evitar, hay que evitarlo. Es completamente tóxico y destructor sufrir por sufrir. Hay otro sufrimiento que no lo puedo evitar, el de las enfermedades. ¿Qué voy a hacer? Y bueno, me tocó una enfermedad y bueno, mala suerte, ¿qué voy a hacer? Tengo que lidiar con eso. Y hay otros sufrimientos que se hacen por amor, como el de Jesús en la cruz. Era de doble característica. Era un sufrimiento físico y era también un sufrimiento espiritual. Por obediencia a su Padre y por salvarnos a nosotros. Asumió todo nuestro pecado, lo asumió para redimirlo. ¿Se entiende eso? Entonces, la figura de Jesucristo, y por eso el cristianismo tiene una visión tan particular, tan única respecto del sufrimiento, que no la tiene ninguna religión. Si ustedes hablan de esto con un budista, con un judío, con un maometano, le van a decir cosas que no tienen nada que ver con esto que yo les acabo de decir. Por la sencilla razón que no existe la figura de Jesucristo y de su redención del sufrimiento humano. Entonces, por eso, ¿por qué el sacerdote me dice, cuando pasa algo, me dice, ve y pónselo en la cruz? Por eso, porque si yo lo sumo al sufrimiento redentor de Jesucristo, también va a ser redentor para mí. Hay distintas formas de pasar el sufrimiento, de pasarlo. Una es, como lo decía la mujer a Job, maldícelo, muérete y chao, se terminó. O sea, otra vez, el sufrimiento como roca del ateísmo, el sufrimiento como justificación de que Dios no existe, ¿no? Entonces, y bueno, pero si existe Dios, ¿por qué me hace sufrir? Bueno, es lo que acabamos de decir. No es que Él me hace sufrir, yo formo parte de una cosa mucho más grande, que es la creación, que es imperfecta, que es finita, y que el sufrimiento viene ahí, y que Dios hizo las cosas en su sabiduría, hizo así la creación, y eso viene como parte. Pero no me quedo parado en ese pensamiento, avanzamos y miro la cruz de Jesús. Y cada vez que me toca sufrir, especialmente cuando las cosas no terminan bien, especialmente cuando no terminan como le pasó, gracias a Dios, a Cecilia, que el niño se curó, cuando no termina bien, cuando se muere la persona, cuando pasa efectivamente la cosa mal, a pesar de que yo recé y tenía 10 grupos de oración rezando, y sin embargo Dios decidió otra cosa, y la persona se muere, entonces es cuando me tengo que agarrar, me tengo que abrazar fuerte de esa cruz redentora de Jesús que me da una perspectiva completamente diferente al sufrimiento y al dolor humano. ¿Ok? Adrián. Señora. Mira, estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, pero para mí todo eso se basa en una fe radical. Mientras nosotros tenemos fe, cualquier cosa, buena o mala que nos venga, la vamos a aceptar. La decisión del Señor, en este caso, Cristina, ella es una mujer de fe y con toda seguridad, si hubiera pasado lo contrario a lo que pasó, ella iba a estar llena de fortaleza. Entonces yo sí creo que cualquier cosa en este mundo, en esta creación tan irregular, importante es que tengamos al Señor delante con una fe profunda. Mientras no existe eso, nunca vamos a llegar a lo que tú estás diciendo. Es más, la fe, no existen milagros sin fe. Eso no existe. Los milagros existen, pero con mucha fe. Ahora, en el caso de este caso que hemos analizado,
y en el caso de un negocio. En el caso del negocio yo pienso que siempre radica en la libertad que tenemos y en las decisiones que hemos tomado. Hicimos un mal negocio porque tuvimos una mala decisión sobre ese negocio. Entonces, ya ahí simplemente pasó porque pasó. En el caso del COVID, el Señor no lo mandó, pero lo permitió. Y hay circunstancias que el Señor lo permite, pero si nosotros basamos nuestra vida en una verdadera fe, nos llenamos de fortaleza ante cualquier situación. Gracias, Adrián. No, de nada, de nada. ¿Alguien más quiere compartir algo? Están muy calladitos hoy, ¿qué les pasa? No, sigue, Adrián, que estás dictando cátedra, que, o sea, impecable, impecable. No, cátedra de eso nada. No. En la cátedra está sentado el obispo. Bueno, y tú eres casi. No. Tú eres nuestro pastor y nosotros tus ovejas. Pero, no, en serio. Ay, morocho, si Patricia te oye. ¿Ah? Pero no, lo que has dicho desde el tema de la creación, que, o sea, en una respuesta muy sencilla, pero que hace impresionante. Así Y además es. que acaba cualquier discusión con cualquier ateo, ¿no? Impresionante. Bueno, para ponerle la frutilla al postre, para darle una conclusión a este pedacito del tema, que lo vamos a seguir, por supuesto, el jueves que viene, vamos a hablar de la Eucaristía. Cómo juega esta dinámica del sufrimiento y la Eucaristía. Entonces, acuérdense lo que es la misa. La misa es la memorialización del sufrimiento y de la pasión de Cristo, ¿no? De la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, cada vez que celebramos la Eucaristía, pero más importante, cada vez que vamos a comulgar, lo hacemos para unirnos al sacrificio de Cristo, ¿no? Para eso lo hago. Por eso se llama comunión, unión entre Cristo y yo. Entonces, ahora estamos unidos de una forma muy especial, porque yo le estoy entregando, estoy compartiendo con el Señor, le estoy ofreciendo al Señor también mis sacrificios, el sacrificio de toda mi existencia toda, ¿no? Que incluye estos sacrificios de los que hablamos, para que Él los redima. Entonces, cada vez que vayamos a comulgar, pensemos muy especialmente, si estamos pasando una situación difícil, pensemos muy especialmente en eso, y en el momento de recibirlo al Señor, digámosle: Señor, quiero en esta Eucaristía, quiero compartir contigo este sufrimiento y quiero unirlo, ligarlo al tuyo que hiciste por mí, para que tú lo redimas y para que me des fuerzas para salir adelante y poder sobrellevarlo. ¿Capito? Bueno, ¿alguno quiere decir alguna cosa? A ver. Sí. Una cosita, Adrián, es que me parece lindo el hecho de la cruz, de la muerte que tú dijiste, porque, o sea, ahora cuando vea la cruz voy a ver el amor y el agradecimiento, no tanto el sufrimiento que Él pasó. Qué lindo. Gracias. Definitivamente, acuérdense que la cruz es que Jesús nos salva por el amor, no por el sufrimiento. ¿Alguien más que quiera decir algo? Sí, yo quiero decir. Dime, Marisa, dime. Cuando en la misa, cuando se está ofreciendo antes de la consagración, el sacerdote dice: este sacrificio mío y vuestro. Es decir, que ya en la misa, si nos fijamos, contemplamos que el sacrificio de la misa no es el memorial de Cristo, que nosotros también estamos unidos en nuestra medida, pobre medida, pero bueno, en la que cada uno tiene. Dios sabe lo que hace.
en la que cada uno tiene, estamos unidos a Él. Este sacrificio mío y vuestro. Absolutamente. Por eso dice que sea agradable, ¿no? Que sea agradable al Padre, O sea, como fue agradable el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Eh? Esa es la conexión que está tratando de hacer. Yo lo que te decía era una cosa más personal, más íntima, más personal del sufrimiento que tú estás padeciendo. En el momento que tomas contacto con la Eucaristía, que se produce esa unión, entregarle a Él en ese momento y tratar de unir tu sufrimiento, ese particular que te está pasando, con el sufrimiento de Él que Él hizo por ti. ¿Entiendes? Yo se lo decía como una forma de enriquecer esa relación bien personal que tenemos que tener con el Señor. Porque acuérdense, les decía la vez pasada que nosotros tenemos cuando hablamos de la espiritualidad, dijimos que hay una espiritualidad personal y una colectiva, ¿no? Una que tenemos privada, yo, mía, íntima, y otra que tenemos como comunidad, como iglesia. Pero bueno, como parte de esa espiritualidad íntima, personal, de decirle, este sufrimiento X que cada uno sabe con lo que está lidiando, te lo ofrezco, Señor, para que tú lo unas al tuyo y para que también lo redimas. Muy bien. Gracias, porque recién aprendo eso. Nunca lo había hecho. Gracias. Nunca se me hubiera ocurrido. Son cositas que podemos hacer que pueden ir enriqueciendo nuestra relación con Él, ¿no? Sí. Bello eso, me encantó también. Bueno, chicos, ¿alguien más quiere decir algo? Si no, los libero para que se vayan a cenar. Así no me retan. Bueno, lo único que me resta a mí que decirle es que muy enriquecedora la charla de hoy. He aprendido tanto que pensaba que sabía, pero no sabía nada de esto. He leído el libro de Hobson así a grandes rasgos, pero hoy lo veo de otro punto de vista, de la manera como usted lo explica con lo del sufrimiento y lo que, si Dios realmente está con nosotros en lo bueno y en lo malo, eso es algo que también me ha hecho pensar. Y pues he aprendido mucho hoy. Lo más importante es que, como dice usted, quiere Él que seamos santos y esto me ayuda a mi conversión. Porque Yo te quiero agradecer mucho, Cecilia, que hayas abierto tu corazón y que hayas compartido también tu experiencia, que puede ser que es enriquecedora para todos, ¿no? Sí, gracias también. Gracias a todos también. Bueno, chicos, si no tienen ningún otro comentario, los libero, los espero a todos el jueves que viene. Muchas Gracias, gracias. Gracias, Adrián. Buenas Un beso noches, grande a todos. bendiciones a Muchísimas todos. gracias, Adrián. Gracias, Cecilia. Adiós Bye. con todos. Gracias. Muchas gracias también. Adiós. Bye, Bye. Muchas bye. bendiciones.